Querida iglesia del Señor, ¿son todos ustedes bendecidos en Cristo? Qué bueno verles acá por primera vez, pero ya había estado con algunos de ustedes, específicamente con las parejas, y pudimos compartir un buen tiempo de gracia y propósito. Amén. Y quiero hoy honrar la vida de los pastores que han tenido a bien tenerme aquí entre ustedes y así compartir la gracia que el Señor me ha dado para la edificación de su iglesia y para la reconciliación de aquellos que todavía no están en la cruz de la salvación de nuestro Señor. Amén. Amén. A mí me han invitado para cerrar una jornada de edificación que nos va a llevar a vencer los muros, a cruzarlos y a establecer el orden y la prioridad del reino del Señor. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces yo creo que en el cierre de esta jornada usted tiene que estar lleno de expectativa y de disposiciones. ¿Es así? Parece que usted la sabe controlar muy bien. Es necesario que expresemos las expectativas y las disposiciones que se han ido activando en esta jornada de edificación. Usted vuelve a decir amén conmigo. Amén. Qué bueno. Me acompaña en este día mi esposa Heidi, con quien Dios me ha regalado o nos ha regalado 4 bendiciones, 4 hijos, 3 hembras y un varón. Y somos asimismo jóvenes como usted nos ve. La gracia del Señor nos sostiene. Tenemos una niña que ya casi va a cumplir, casi ya 19 años, una que tiene 17, otra que tiene 11 y un único varón que tiene 8 años. Ese es el principito de la casa, pero también tiene hermanas princesas. Amén. Gloria al Señor. Bien, y que el día de hoy yo quiero que usted por favor se ubique conmigo en el tercer libro, carta, epístola de Juan, en su único capítulo 1, versículo 2. Tercer libro, carta, epístola de Juan, su único capítulo 1, versículo 2. Yo quiero que por favor todo el que tenga Biblia abra o encienda su Biblia y que caminemos juntos en las Escrituras. Yo me voy a circunscribir en este texto, pero también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 18, y también en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 8. Entonces vamos a estar limitados a tercera de Juan, su único capítulo, versículo 2, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 18, y Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 8. Así que deje su Biblia abierta o encendida para su mayor provecho. Amén. Diga conmigo: hoy yo cruzo los muros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Leemos en nombre de Jesús. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, eso es actividad. Diga, eso es actividad en lo material. Y que tengas salud. Diga conmigo, eso es bienestar en lo físico. Así como prospera tu alma. Diga conmigo, eso es bienestar espiritual. Entonces diga conmigo, material, físico
y espiritual. Ahora termine diciendo conmigo: eso es una vida integral. Diga: eso es una visión integral. Diga: eso es un orden integral. Amén, amén. En estos últimos tiempos, como pastor, que tengo la oportunidad de interactuar con el rebaño del Señor, con la iglesia, con los que han creído en Jesucristo, pero también como predicador, como maestro, tengo la oportunidad de compartir la palabra y de vivir expuesto a ella, explicándola a la iglesia del Señor. Y dentro de esta dinámica de interactuar con la iglesia y edificar, instruir la iglesia, uno va creando imágenes de la iglesia conforme a la realidad que uno experimenta. Y me he dado cuenta que como iglesia tenemos que volver a redefinir qué es la iglesia, quién es Dios, qué es la salvación, qué es el evangelio. Al redefinir estas verdades que fundamentan nuestra fe, nosotros de seguro vamos a tener que romper con paradigmas, con modelos mentales, con ideas preconcebidas que nosotros tenemos y que a veces nos reducen a crear un Dios en nuestra imaginación y un evangelio en nuestra imaginación que muchas veces no tiene coherencia con el que las sagradas escrituras nos están comunicando. Esto trae consigo que tengamos vida de creyentes divorciadas de la voluntad y propósito del Señor, pero conviven dentro de la comunidad de fe, participan de toda la liturgia del culto, participan de la ceremonia de la iglesia, de las asambleas. Sin embargo, no están experimentando en su vida lo que proclaman en su fe. Y esto implica que nosotros nos detengamos de forma muy seria para hacer una revisión, pasar una especie de inventario de si estamos nosotros teniendo los resultados que Dios indica que debemos tener a partir de Cristo en nosotros. Amén. Esto implica entonces que debemos también analizar cómo estamos nosotros gerenciando la gracia del Señor. Ciertamente Cristo ha hecho una obra completa. Él dijo: consumado es, hecho está. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Y eso de estar sentado juntamente con Cristo es una realidad presente, pero que a la vez señala una realidad futura. Para entender esto debemos saber que hablar de estar sentados juntamente con Cristo es guardar posición con Él. De manera que la condición victoriosa de Cristo, la condición de una obra completa de Cristo, yo debo asumirla en mi vida. Pero cuando el texto dice que estamos sentados juntamente con Cristo, antes dice otras realidades. Primero dice que hemos muerto juntamente con Él, pero luego dice que hemos resucitado juntamente con Él. Y luego dice que estamos sentados juntamente con Él. Y el verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando usted analiza esto dentro del contexto de la obra redentora, se dará cuenta que todo el que cree en Cristo, ciertamente su fe lo une con Él. De manera que el trayecto de la redención usted tiene que cruzarlo también. Por eso, ¿qué implica la salvación? Que Cristo vino, que Cristo se hizo hombre, que Cristo murió,
que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a la diestra del Padre y que Cristo vuelve otra vez. De manera que para estar sentado juntamente con Cristo, primero hay que morir con Cristo y luego hay que resucitar con Cristo, y los que estamos sentados juntamente con Él disfrutaremos eternamente de las abundantes riquezas de su gracia que están guardadas para los que hemos creído en Él. Amén. Amén. Pero si vamos a redefinir todo esto, debemos ubicarnos en el principio. El evangelio, el reino de Dios, ciertamente no es algo complicado. Lo complicamos nosotros en nuestros razonamientos, en nuestras explicaciones y en nuestras aplicaciones. Pero Cristo siempre simplificó el reino. Lo puso al alcance de la gente con su modelo de vida y con sus enseñanzas. Cuando echamos un vistazo al propósito y al diseño de Dios con la humanidad, todo se va a resumir en vida. Diga conmigo, en vida. Si uno se preguntara, pastor, ¿y cuál es la esencia de Dios? Dios es vida. Cuando Dios estaba creando, Dios estaba impartiendo vida. Por eso cuando llega al hombre, dice que sopló aliento de ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser que el hombre empieza a vivir a partir de que Dios comparte su esencia en él. Ahora, cuando el pecado interviene, ¿qué es lo que el pecado interrumpe? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Muerte. ¿Y qué es la muerte? La ausencia de la vida. Entonces, ¿contra qué es que atenta el pecado? Contra la vida que Dios había impartido en el hombre. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros resumir la obra de Cristo en la cruz? Juan 10:10. Yo he venido, él dice, ¿para qué? Para que tengan vida, simple. Y para que la tengan en abundancia. Para eso Cristo ha venido. Entonces, cuando usted recibe a Jesús como Señor, usted está recibiendo una nueva vida. No una mejor vida, sino una mejor vida. Porque una mejor vida pudiera ser una versión mejorada de lo que tú eras. Y esto no se trata de ti, sino de Él en ti. Por tanto, esta vida inicia con un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento obviamente implica que yo muera a una manera de vivir. Segunda de Corintios 5:7. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí quizás todos aquí estamos de acuerdo. Pero el punto es, ¿cómo usted está gerenciando esa vida que usted porta? ¿Cómo usted está administrando lo que Cristo le impartió el día que usted creyó? Entender esta vida es verla desde una visión integral. Lamentablemente, como iglesia pentecostal, históricamente hemos enfatizado en lo espiritual, pero hemos dejado de lado la parte física, la parte emocional, la parte intelectual, la hemos dejado de lado. Sin embargo, cuando usted mire el modelo de Jesús en cuanto a crecimiento, usted va a ver un enfoque integral, porque dice que Jesús crecía en estatura, eso es el cuerpo, pero dice que también crecía en sabiduría, esto tiene que ver con el intelecto. Pero dice que también Jesús crecía en favor para con Dios, esto tiene que ver con lo espiritual. Pero dice que crecía en favor para con los hombres. Esto tiene que ver con lo integral, con lo social, con la convivencia con otras personas, con la comunión. Y esto conecta la parte emocional. Entonces Jesús tenía un crecimiento integral. Entonces no se trata la fe y el evangelio solo de lo espiritual, aunque este es el asiento de la comunión del hombre con Dios. Entonces el orden sería espíritu, alma y cuerpo. Y así usted tiene que verlo. El pastor dijo algo importantísimo
en una de sus participaciones. Él decía que si usted descuida una de las demás áreas, usted está descuidado. Y yo le añado, usted crea un desequilibrio, de manera que lo que usted tiene descuidado afecta a lo que usted tiene guardado. ¿Está conmigo? Entonces enfatizamos mucho en nuestra historia pentecostal en la parte espiritual, pero el cuerpo había que maltratarlo. Entonces la gente, por su mala gerencia con el cuerpo, se enfermaba, y problemas que generaban en el cuerpo querían resolverlo espiritualmente. Oren por mí para que Dios me sane. Sí, Dios te puede sanar, pero primero hay que corregir la mala gerencia que tú tienes del cuerpo. Porque Dios no funciona como una varita mágica. Yo me enfermo y Él viene y me sana. No, la Biblia es preventiva, no solo correctiva. Dios te da principios para prevenir el mal, no para que tú andes tentando el mal y luego vengas corriendo donde Él para que te resuelva lo que tú has creado. Y ciertamente Dios es misericordioso, pero yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Y qué decir de la parte emocional y de la parte intelectual? Usted recuerda, no hay que estudiar, no hay que prepararse, pero bendito sea Dios por las reformas de la iglesia. No hay que estudiar teología, no hay que estudiar en la universidad, porque Cristo viene. Es lo espiritual lo único que importa. Sí, eso es lo primordial, porque esa es nuestra esencia. Dios es espíritu y compartió su espíritu con nosotros. Esa es nuestra esencia, pero de forma integral está todo incluido. Entonces, hablo de gerencia porque muchas veces el problema nuestro no es el diablo, sino cómo estamos administrando lo que de Cristo hemos recibido. Y ahí es que vienen los desbalances. Personas que entonces se van desplazando a lo material y van descuidando y abandonando su esencia espiritual. Se van desplazando de la comunión con Dios por tener demasiada comunión con los hombres. Y sus intereses y prioridades se van desviando del orden que Dios estableció. Por tanto, Juan aquí no solamente está utilizando el protocolo de las cartas de su época, no solamente es un saludo. Juan está comunicando una riqueza espiritual a su amigo Gallo. Juan le está dando un orden de cómo deben ser las cosas. Le está comunicando el deseo de bienestar que él tiene para con este líder. Está utilizando el protocolo de esos días, pero también le está estableciendo un orden. Y Juan le dice: yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Este deseo que Juan le está comunicando a Gallo comunica también el deseo de Dios, porque es el mismo Juan que dice que Dios responde lo que es conforme a su voluntad. Por tanto, para este deseo de Juan estar plasmado como palabra de Dios, tuvo que ser el deseo de Dios también. Siendo así, estamos dejando claro que Dios desea que usted prospere en los estudios. Dios desea que usted prospere en los negocios. Dios desea que usted prospere en el orden material. Dios quiere que usted esté bien, aunque esto implica procesos. Diga conmigo, procesos. El evangelio no es una lotería que usted se la saque y de repente ¡boom!, todo cambió. No, Dios trabaja con procesos. Y en esos procesos Dios va formando el carácter del que va a administrar lo que Dios le va a entregar. Usted dice amén conmigo. Por tanto, Dios desea que usted prospere en todas las cosas. Pero cuidado, si el materialismo y el consumismo quiebra tu cuerpo. Porque a veces trabajamos tanto, estudiamos tanto, que descuidamos el cuerpo. Y el cuerpo es un recurso que Dios te ha dado. Y aunque tiene algo llamado resistencia, es verdad, el cuerpo resiste, pero las facturas van llegando. Cuando usted empieza a pisar 40, 50, ya las facturas van llegando.
Y aunque usted haya vivido 40 años emocionados en la fe, no, Dios me sana, Dios está conmigo. Varón, pero contrólate, de noche no comas tanto y así, tranquilo, varón. Lo único que hacemos los evangélicos es eso. Ya yo no bebo, yo estoy bendecido, pero se te está notando ahí adelante. No, varón, eso es para los tiempos de vaca flaca. Te quiero con ese mismo ánimo cuando empiecen a bajar las facturas. Pastores, oren por mí, por esto. No, son facturas, es una ley que todo lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Y no hay oración que pare eso. No hay ayuno que pare eso, porque esa es una ley y Dios no quebranta sus leyes. ¿Está conmigo? Entonces ahora usted debe hacer una revisión. Si usted está llevando un balance entre lo material y lo físico, en el punto que voy, usted tiene que trabajar, pero usted tiene que tener su tiempo de descanso. Usted tiene que sacar alguna tarde para dormir. Ah, pastor, yo no puedo de tarde. Pues acuéstese temprano en la noche. Saque un día para descansar en la semana. Haga ayuno de celular y ayuno de redes sociales también. Apague las distracciones y los robadores de tiempo. Aprenda a hacer ayuno de amigos también y póngale orden a los amigos. Los amigos no pueden corromper tu agenda. El gerente de tu agenda eres tú. Se lo voy a repetir a alguien. Tus amigos no pueden manejar tu agenda. Yo viví mucho tiempo así y hasta con la iglesia del Señor tuve que hacer un orden, porque yo dije, ven acá, pero a mí me están manejando las congregaciones y soy yo que debo manejar lo que Dios me entregó. Entonces yo no puedo andar para aquí y para allá predicando cuando los pastores y las congregaciones quieran, sino cuando yo entiendo de parte de Dios y según la gerencia que yo tengo, que yo puedo. Entonces yo dije, tengo que aprender a decir que no. Y tenía un problema para decir que no, entonces yo me sentía culpable. Entonces le decía que sí, pero después estaba padeciendo yo. Y todo muy chévere, pero el que estaba sufriendo era yo. Y tuve que aprender a decir que no. Y lo que más me costó fue decirle que no a los amigos, pero ya yo aprendí. Y si usted en verdad es mi amigo, usted va a respetar mi no. Si no, ¿qué amigo es usted? A usted lo que le interesa entonces es lo que yo le puedo dar. Quiero que me acompañe para ir a Santiago, para yo no ir solo. Ah, mi amigo me está diciendo que le acompañe a Santiago para no ir solo, pero yo tengo un compromiso con mi esposa. Ya mi esposa y yo tenemos un cuadro en el día y tú estás improvisando conmigo. Entonces voy a alterar el orden de mi casa por ir contigo, y quizás tú puedes ir con otra gente, pero te dio para ir conmigo. Entonces si no es una emergencia, si no un capricho, pues yo le puedo decir que no puedo. Porque se llama gerencia. Usted tiene que administrar lo que Dios puso en sus manos, porque al que Dios le va a pedir cuenta es a usted. Organice su alimentación, organice su tiempo de descanso, organice las presiones, aprenda a botar presión. Si tuvo una semana de presión, trate de que la otra semana sea suave. Y si usted es de lo que va acelerado, pues párese, ponga el freno y póngase a un lado y deténgase y diga, espérate Dios, voy muy rápido. ¿Usted no ve cómo ha ido aumentando el problema cardíaco en la gente? Cómo los infartos ya es normal en jóvenes, las trombosis y todo esto, los derrames cerebrales. ¿Usted no ha visto esto cómo está en aumento? ¿Y sabe cuál es una de las primeras cosas que le dicen los doctores? Usted sabe, ¿no, verdad? Usted tiene que descansar más. Usted está muy acelerado, usted tiene que soltar cosas. Entonces hay gente que tiene que esperar un diagnóstico médico para hacer lo que hace rato debieron hacer. Éntrese en la cabeza, si usted se muere, el mundo sigue siendo mundo. Que a veces usted cree que si usted no juega a la base se perdió el juego. No, eso no es así.
Despreocúpese que la necesidad es la madre de los inventos. Si usted no está, va a generar una necesidad y hará que el que no quería pensar por escogerte a ti, piense en otro más. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces no es el orden de Dios que usted esté prosperando en todas las cosas. Lo que determina la prosperidad en Dios no es una cuenta en el banco, aunque eso sea parte. No, es un orden integral. Si usted no tiene este orden para Dios, usted está quebrado. Es verdad, trabaje, estudie, haga deporte. En estos días le dije a un amigo que tenemos una liga de basquetbol allá en nuestro municipio y veníamos de un torneo superior y yo lo traje en mi vehículo. Él es fotógrafo y me decía: oye, yo estoy explotado, cansado. Pero resulta que nuestra liga tenía juego ese día y yo he estado desconectado de la liga y soy fundador de la directiva por el hecho de que he estado en los asuntos ministeriales más ocupado. Entonces yo trato de soltar por un lado para poder ocuparme en otro. Cuando haga balance aquí, entonces voy a la liga. Amén. Y me dice él: pero yo voy a echar aunque sea un juego. Y lo miro. Le digo: pero tú no me estás diciendo que estás explotado y se te ve en la cara. Y después de este torneo, de tirarle la foto a los juegos que hubieron hoy en el torneo superior, entonces también te vas a echar un juego para la liga. Y le digo: no, hermano, pero usted tiene que descansar y la esposa tuya no está en casa. Entonces después viene la queja en el matrimonio. No, porque lo tuyo todo es juego. Pues es verdad, todo es juego. Porque ya usted le dieron permiso para ir al torneo superior, pues también se va a robar lo que queda de la noche para ir a echar un juego a la liga. No, aprenda a hacer balance. Vaya y dése un baño y esté con su esposa y descanse. Y así la esposa no se le va a quejar. Después no diga que es el diablo que le está usando. No, está expresando el desorden que usted tiene. Las mujeres que viven como Marta, con un afán en la casa. Y me he dado cuenta que muchas mujeres, el afán de ellas no es generado por la ocupación, sino por la mentalidad. Y el afán lo tienen aquí, mire. Tienen una agitación en la mente. Entonces ellas agitan el ambiente y después dicen que el problema es el ambiente. Y agitan todo, agitan al esposo cuando llegan, agitan a los hijos y todo el mundo está con los breakers disparados. Y la casa está alterada porque no se está sabiendo administrar este balance. Ahora, ¿dónde es que Juan enfoca la prioridad? Juan dice: yo deseo que tú prosperes en todo, que tú tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el referente de Juan aquí para el bienestar en todo lo otro es el espiritual. Por tanto, como iglesia necesitamos tener un orden aquí. Si toda la actividad para generar el crecimiento material me está drenando mi espiritualidad, entonces hay algo que hay que arreglar. Porque me va a ir quebrando por dentro, aunque esté prosperado por fuera. Y hay un evangelio por ahí que mide la condición interna por la condición externa, y eso no es así. El orden bíblico es que la condición externa se mide por la condición interna. De manera que estar bendecido en Dios no es estar prosperado por fuera y en bancarrota por dentro. De manera que hay gente que son ricos internamente, aunque por fuera no tengan muchas cosas, y son felices. Pero vaya a ver en el mundo cuánta gente prosperado por fuera, pero tienen una grieta interna y terminan menospreciando todo lo que tienen fuera y se quitan la vida. Porque tienen un vacío que no pueden llenar. Y dentro del sistema que el mundo está viviendo, la iglesia de alguna manera está siendo influenciada.
porque no sabemos muchas veces asumir que nuestro reino no es de esta tierra. Por tanto, nuestra cultura, nuestro sistema de vida no debe ser conforme al de este mundo. Pero dejamos que el ritmo de la corriente de este mundo nos envuelva, nos atrape. Y vemos entonces cómo el materialismo nos lleva de forma acelerada. Hay que tener, ya viene diciembre. En diciembre yo no tengo tiempo para nada, porque hay que buscar dinero, hay que hacer cena, hay que comprar ropa, hay que pintar casa, hay que cambiar muebles. Y entramos en esos ritmos del mundo y nos desenfocamos en la vida. Y perdemos de vista que los patrones del mundo yo tengo que contextualizarlo. Es verdad, en el mundo se está haciendo eso, pero ¿cuál es el contexto y la realidad de mi vida en este momento para yo saber si me puedo conectar y entrarme a ese ritmo? Pero si yo no necesito hacer cambio, porque llega diciembre, yo tengo que cambiar todo en la casa, porque simplemente los estándares sociales dicen que hay que cambiarlo. No. Yo le enseñé a mis hijos, señores, a no vivir conforme a este mundo. En mi casa se compra un pastel bueno cualquier día. Yo llevo a mis hijos, los pequeños, a comprarles juguetes cualquier día. A veces yo les digo, vengan, vamos allí, y les compro juguetes. Si llega el famoso Día de Reyes y yo no le compro nada, en mi casa no hay nadie encarado. En mi casa no hay nadie molesto. Si llega un cumpleaños y no podemos comprar un bizcocho, allá no hay nadie encarado, porque eso es normal en nuestra casa. Entonces debemos de tener cuidado si los estándares de este mundo, si los patrones de este mundo nos están gobernando. Porque este mundo tiene una característica: vive sin Dios. Lo de Dios no le importa, mas nosotros somos diferentes. Para nosotros Dios es el centro, Dios es el todo, y todo lo que hacemos tiene que girar en torno a Él. De manera que cualquier actividad que yo haga tiene que sumarme en Él. Si no, hay que hacer un alto. Y muchos creyentes, señores, esto es un asunto estadístico, pero también comprobable con nuestra experiencia que experimentamos como pastores. Los pastores sabemos decir esto que voy a decir. Hay una gran crisis de espiritualidad en la iglesia. Y eso se lo podrá decir cualquier pastor, aunque haya uno o dos casos particulares que estén experimentando algo distinto. Pero la realidad general es que hay una gran crisis de espiritualidad. Pero el tema es que no se refleja la gente yéndose de la congregación. Ellos siguen en la congregación, pero secos espiritualmente. Y entramos en una apatía y en una indiferencia espiritual. Y empezamos a utilizar a Dios para resolver nuestros asuntos de valor temporal. Y nos entramos en ese evangelio de satisfacción de intereses y conveniencias personales. Hermanos, debemos detenernos y analizar cómo estamos viviendo. Dios quiere que usted trabaje, pero no que se afane. Dios quiere que usted estudie, pero no que se funda. Porque Dios quiere que usted viva en paz. A Dios no le gusta que algo te quite la paz, que algo te quite el reposo, que algo te quite el gozo, la felicidad. No, a Dios no le gusta eso, porque Él dice que usted debe estar siempre gozoso, siempre en paz. Nada le puede robar a usted las cosas del Señor. La gente vive tan acelerada que no tenemos tiempo para orar. La gente se levanta en la mañana y se quiere ir sin orar. La justificación: Dios sabe el trabajo, pastor, que tengo que entrar temprano, los tapones. Pues levántate a sí mismo y vete sin cepillar. Levántate porque no hay tiempo. Te cogió la hora. Es que está tarde, pastor. Sí, pero vete sin cepillar. Vete en pijama para el trabajo porque no hay tiempo. ¿Y por qué tú te detienes a eso? Porque aunque te coja la hora, te cepillas.
Porque aunque te coja la hora, te cambia la ropa. ¿Por qué? Simple, porque tú lo asumes como una necesidad. Entonces Dios no es tu necesidad. Dejaste de enfocar que tu espíritu lo necesita, que tu espíritu lo anhela. Y ahí el asunto es serio, porque cuando yo dejo de percibir mi necesidad de Dios, eso es grave. Entonces yo empiezo a llenarme en otras cosas y empiezo a sustituir el conocimiento de Dios por medio de mi dedicación a la palabra, por andar navegando en las redes sociales, por ver películas y por hacer otras cosas. Y empiezo a tratar de llenar mi vacío de Él con otras cosas. Y eso entonces me empieza a distraer, Y cuando usted va a la iglesia en Éfeso, usted se va a dar cuenta que esa iglesia que está ahí en el capítulo 3, la iglesia de la Odisea, era una iglesia que según ellos estaban bien. Pastores, esto es grave, porque esa iglesia de la Odisea tenía una opinión de sí mismo. El verso 15 lo dice: porque tú dices, yo de nada tengo necesidad. Oiga, cuál era la opinión que estos creyentes tenían de ellos mismos. En otras palabras, se sentían satisfechos con su estado. Y esto es grave, les reitero, porque cuando usted está descuidado y está atormentado, hay esperanza de que usted en algún momento cambie su descuido. Pero cuando usted está descuidado y está satisfecho con su descuido, a usted no se le puede ni corregir. Porque si el pastor discierne que usted está descuidado y va a hablarle para moverlo de esa condición, para usted el que está mal es el pastor. El pastor ahora me está juzgando a mí por apariencia. Me voy de esa congregación, sí, porque están confrontando una realidad que tú tienes. Y todo pastor tiene un don de forma natural. Se llama discernimiento. Todo pastor discierne, porque hay unos niveles de discernimiento, pero todo pastor sabe discernir el rebaño, si es pastor. Cuando te mira, cuando te habla. Por eso usted tiene que saber cuando el pastor le pregunta ¿cómo estás? Porque muchas veces no es rutina, es la introducción a algo que está sintiendo de ti. Porque a veces el cómo está lo vemos de rutina protocolar en el saludo, pero no así muchas veces con los pastores, porque velan por el rebaño. En este sentido entonces, la iglesia de la Odisea tenía esa opinión de ellos. Pero ¿por qué ellos entendían que estaban bien? Por la prosperidad externa. Porque esa iglesia estaba ubicada en la ciudad de la Odisea y esa ciudad era potente económicamente. Era una ciudad que servía hasta de banco para prestar a otras ciudades. Su bienestar material dependía de tres potencias. Una era el sistema bancario. Eran fuertes sus bancos. Dos, era el sistema de la escuela de medicina, sobre todo en la parte de la vista. Y número tres, eran fuertes en la industria textil, en la elaboración de telas. Entonces ellos se sentían ricos porque tenían tres fuentes poderosas como ciudad. Era una congregación que lo tenía todo materialmente, y ellos se sentían orgullosos de sus resultados externos y decían: nosotros no tenemos necesidad de nada. Léalo, Efesios, Apocalipsis capítulo 3. Dice ahí que ellos lo decían a voz en cuello. Pero qué cosa tan extraña, que el Dios eterno le dice: la realidad de ustedes no es que ustedes están bien. Ustedes podrán tener mucha tela, pero espiritualmente están desnudos. Podrán tener el mejor medicamento para la vista, pero espiritualmente son ciegos. Podrán tener bancos, podrán tener un buen capital, pero espiritualmente son pobres, son miserables y desventurados. Entonces mire la incoherencia entre la realidad externa y la realidad interna. Externamente tenían mucha ropa, externamente tenían la vista muy buena, externamente tenían dinero, pero espiritualmente era todo lo contrario. Usted ve cuando se altera el orden, ¿a dónde caemos?
caemos en nosotros morir y secarnos espiritualmente. Y eso hace que empecemos a ser apáticos con las cosas del Señor. Personas que son indiferentes con su devoción personal a Dios. Personas que son indiferentes con la iglesia del Señor. Y si vienen al culto son apáticos. Generan cargas en el ambiente espiritual. Y usted tiene que entender que todo parte de ahí cuando usted altera ese orden. Cuando para usted Dios no es el centro, sino sus preocupaciones. Y todo creyente que cae en esa condición trata de usar la fe para hacer mercadería con el cielo, para hacer intercambios, para que Dios le dé cosas. Y la fe, en primer lugar, no es para que Dios te dé cosas materiales. La fe, en primer lugar, es para reconectarnos a nosotros con el Creador. Porque el problema que viene a resolver la salvación es un asunto espiritual de pecado, pero que a partir de esa condición espiritual afecta integralmente la vida del ser humano. Pero el orden no se puede perder. Mírelo ahí. Usted puede estar en bancarrota espiritualmente, aunque se vea bien por fuera. Ahora Dios le dice a esa iglesia: el problema tuyo es que en esa condición en la que estás, te identifico en una temperatura que es grave. Tú no eres ni frío ni eres caliente, eres tibio. Y esto es grave, reitero, porque aquí el punto es que la crisis de espiritualidad no se está manifestando en gente que se va de la congregación, sino en gente que sigue como los de la Odisea, siguen satisfechos en su estado y siguen dentro. Porque tienen una opinión y un razonamiento de que ellos están bien estando mal. Y Dios dice: el que está en esa condición no está afuera ni está dentro, está mezclado entre fuera y dentro. Por eso le llama tibio, que es una temperatura mezclada que se produce con el frío y el caliente. Pero el punto es que para esta iglesia la palabra tibio era una palabra común. Porque aunque ellos eran ricos en la industria textil, en la medicina y en los bancos, ellos tenían un problema como ciudad. Y era un problema con los suministros de agua potable. Era un problema de agua. Y como no tenían agua, usaron sus riquezas para construir una especie de acueducto que de otra ciudad donde había una fuente, por medio de un sistema de tuberías, ellos traían el agua. Y como el agua venía de una distancia, en el camino el caliente del sol tibiaba el agua. Así que cuando llegaba el agua a la Odisea, era un agua tibia. Para un viajero, para una visita, cuando llegaba el agua, cuando llegaba a la ciudad de la Odisea y tomaba el agua, normalmente vomitaba. La náusea era algo común en esa ciudad. Cuando él le dice: ustedes son tibios y yo los vomitaré de mi boca, ellos saben lo que él le está diciendo. Porque ellos sabían que la tibieza del agua se debía a la distancia que había entre la fuente del agua y los consumidores del agua. Pero el Señor le está hablando a la iglesia de una realidad espiritual con la realidad física que ellos vivían. Le está diciendo: ustedes que están tibios espiritualmente, porque han puesto distancia entre ustedes y yo, se han alejado de Dios. Y lo contrario de esto se llama intimidad. Diga conmigo: intimidad. La intimidad tiene que ver con estar a solas, tiene que ver con privacidad. Eso es intimidad. Si usted necesita intimidad, usted va a estar solo. Si usted necesita intimidad con alguien, usted va a estar solo con ese alguien. Si no, se perdió la intimidad. Cuando hablamos de la intimidad con Dios, estamos hablando de desconectarnos de todo para estar con Él. Aunque usted diga: no, yo estoy con Dios y Él está conmigo todo el tiempo, se lo pudiera creer. Pero hay una realidad de estar con Dios a solas. Y ahí entra el problema de tiempo y ocupación. Es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado. Pero si en tu agenda del año, entre tus días libres,
entre tus días feriados, entre tus vacaciones, no aparece espacio de intimidad con Dios, tu situación es grave. Porque tienes tiempo para lo tuyo, para tu familia, para pasear, para esto, para aquello, pero ¿y ese tiempo de intimidad? Y cuando hablo de intimidad no estoy hablando de los retiros congregacionales, eso también es importante, pero estoy hablando tú personalmente. Porque es distinto que los pastores te convoquen a ayuno a que tú dispongas ayuno. Normalmente cuando usted viene, porque los pastores le dicen, en la mayoría de los casos usted viene desde un sentido de deber, pero cuando sale de ti lo hace desde la pasión por Él. Y una cosa es el deber por Él y otra cosa es la pasión por Él. Y muchos creyentes sirven a Dios desde el deber, pero ya no tienen pasión por Él. Y hacer algo por deber sin pasión es como comerse algo sin tener necesidad o deseo de comérselo. Y por eso es que entra lo que yo llamo apatía. Estoy en el culto por deber, pero de forma apática porque perdí la pasión por Él. Y por tanto ya yo no tengo celo de sacar tiempo para Él, porque ahora todo mi tiempo es para mí. Y Dios le está diciendo a esta iglesia: quita la distancia que tienes conmigo y vuélvete a acercar, y la tibieza desaparecerá. Ya no estarás frío ni tibio. Bueno, en ese contexto era frío que iba a estar, pero frío en el buen sentido. Pero en mi caso o nuestro caso estaremos calientes. Y termino con Cantar de los Cantares, porque Cantar de los Cantares habla de un hombre que fue a tocar la puerta a su mujer para entrar a la habitación. Eso es intimidad. Y este hombre llamó a la mujer, le dijo: paloma mía, amada mía, princesa hermana mía, ábreme, que estoy expuesto al rocío de la noche y necesito la cobija de la habitación. Llamó, pero la mujer le dijo dos cosas. Primero, ya me desnudé, ahora tendré que vestirme para abrirte la puerta. No, usted ve las excusas, usted ve la indiferencia. Hay algo pasó. Luego le dice: ya yo me lavé los pies, me lo voy a ensuciar de aquí a allá para abrirte la puerta. Ante la indiferencia de la mujer, el interés del hombre forza y trata de abrir por sí mismo la puerta, pero no puede. Y cuando dice que la mujer se desnudó, esto habla de algo claro: independencia. Porque lo normal no era que ella se desnudara, sino que él le quitara la ropa. Por tanto, el ella verse desnudado sola habla de que esta mujer estaba en un estado de independencia, y es una de las primeras condiciones que crea cuando un creyente deja de tener intimidad con Dios. Se hace un creyente independiente. Y un creyente que empieza a ser independiente de Dios, lo segundo es que va a ser independiente de sus pastores. Tercero, va a ser independiente de la congregación. ¿Cómo se hace eso? Que tú eres parte de las visitas de la congregación, pero no tienes compromiso con nada de la congregación. Sentí un silencio extraño. Pero ¿de dónde viene esta independencia? Viene de la falta de intimidad. Primera cosa que genera la falta de intimidad: independencia. Segundo, cuando usted empieza a mirar sus intereses antes que el sacrificio que implican los intereses de Dios. Los intereses de Dios siempre implicarán sacrificio de tus intereses. Pero cuando tú te haces independiente de Dios, pones primero tus intereses. Usted no ve, ella estaba defendiendo su esfuerzo de haberse limpiado los pies. Entonces está defendiendo la limpieza de sus pies antes que ensuciárselos por servirle al llamado de su marido. Y eso es lo que ocurre, que yo le puedo servir a Dios, pero cuando yo puedo. Porque hay usted tiene que agarrar esto porque le está hablando a alguien. Hay muchos creyentes que sirven a Dios desde la posibilidad, pero no desde la disposición.
Y el creyente que sirve a Dios desde la posibilidad hace las cosas para Dios cuando puede. Pero el que le sirve a Dios desde la disposición dispone su vida, su tiempo y todo lo que tiene, aunque no pueda. Y por eso le sirve desde el sacrificio. Y apunte esto también: el sacrificio entra después que tus posibilidades terminan. Si es posible, no es sacrificio. Porque si yo tuviera en los bolsillos ahora mismo $1,000,000 y usted me pide 100 pesos, quizás para mí no sea una gran cosa, pues yo tengo 1,000,000 en los bolsillos. Yo le digo, tome esos 100 pesos. Pero si yo solamente tengo 120 pesos y hoy tengo que darle cena a mi familia y usted me pide 100 pesos para yo quedarme con 20 y yo se lo doy, yo no puedo, pero se lo doy. Eso es sacrificio. Entonces no es lo mismo cuando Dios demanda de mí un sacrificio. No puede, pero hazlo. ¿Alguien recuerda a la viuda de allá de Eliseo, la de Elías? ¿Recuerda? Dame lo que tiene ahí, pero ella tiene hambre. Su casa no tiene comida, pero dámelo a mí. Se llama sacrificio. Entonces ahí viene la honra de Dios. Y termino con esto. La mujer independiente y defensora de sus intereses antes que de lo de Dios, cuando ella entonces huele el aroma de su marido en la fragancia que él dejó, que yo le llamo rastro. Diga conmigo: el marido se fue, pero dejó un rastro. Y cuando la mujer tuvo contacto con el rastro del marido, la mujer como que despertó y dijo, ¿dónde está? Y lo llamó, pero ya no estaba. El punto es que salió a buscarlo. Y la búsqueda le costó varias cosas, porque la falta de intimidad te va a costar. Cuando ella salió, al salir en un horario que no era común para una mujer de casa, los guardias de la ciudad que vigilaban en las noches, cuando la vieron, la confundieron. Y la mayor interpretación que se inclina ahí es que la confundieron con una prostituta. Entonces mire aquí la gran diferencia abismal. Una mujer de dignidad con su marido es confundida con una prostituta. ¿Por qué? Porque si algo te va a quitar la falta de intimidad con Dios, es tu identidad de hijo de Dios. La gente que deja de pasar tiempo con Dios empiezan a perder el parentesco con Dios, y el mundo empieza a confundirnos y no reconoce en nosotros la esencia de Dios. Pero lo otro que le quitaron fue el manto. Diga conmigo: el manto. Y el manto, entre otras cosas, tiene que ver con autoridad. Cuando el creyente se aleja de la intimidad con Dios, pierde la autoridad. Las tinieblas juegan con nosotros. Nos irrespeta el sistema pecaminoso de este mundo. Pero el hombre y la mujer, y el que sabe, sabe lo que estoy diciendo, el hombre y la mujer que dedican tiempo a la intimidad con el Señor, hay un asunto llamado autoridad de Dios que anda con ellos. Y los demonios te van a respetar. Satanás te va a respetar. El agente que está en pecado te va a respetar, porque hay un principio bíblico, y es que el hombre que tiene sus caminos agradables a Dios, aún a sus enemigos hará Dios estar en paz con él. Cuando usted camina con Dios, la gente lo va a tener que reconocer. Y lo último fue que como la intimidad le quitó el contacto directo con Dios, en este caso con el esposo, ella tuvo que recurrir a segunda y tercera persona. Le dijo a las doncellas: si ustedes ven a mi amado por ahí, díganle. Y eso pasa con el creyente que pierde la intimidad, que como ya no tiene tiempo de hablar con Dios, le manda mandado a Dios. Pastores, oren por mí. Y no es malo pedir la oración, pero entienden el sentido del mensaje. Pastores, oren por mí. A la gente que ayuna, ayunen por mí. Pero usted me está mandando a mí a orar por algo que usted no está orando. Si hay algo que Dios procura para darle algo que usted pide, ¿usted sabe lo que es?
interés. Porque si a usted no le interesa, ¿para qué dárselo si no lo va a valorar? Usted recuerda Eliseo cuando le pidió a Elías que le diera la doble porción. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que Elías le dijo? Si tú me ves cuando yo sea quitado, se te da. En otras palabras, si en verdad lo quieres, no lo pierdas de vista, porque aquello que te interesa siempre tú lo tendrás pendiente. El creyente de intimidad con Dios no le anda mandando tanto mandados a Dios. De hecho, la gente que tiene intimidad con Dios, normalmente los mensajes, las profecías no le sorprenden, sino que le confirman. Solo la gente de intimidad entendió eso. No le sorprenden, sino que le confirman lo que ya en la intimidad Dios les ha dicho o les ha puesto a sentir. Entonces, Dios desea que tú prosperes en todo. Yo no te vine a decir que dejes el trabajo. Yo no te vine a decir que dejes de estudiar, porque el principio es que Dios desea que usted prospere en todo. Yo lo que vine a decirte, ¿cuál es el orden que tú tienes? ¿Cuál es el orden de tu vida? ¿Estás prosperando por fuera como prosperas por dentro? Pues si te preocuparas más por Dios, vieras más la preocupación de Dios por lo tuyo. Dios está enfocado en primer lugar en tu ser y luego en el hacer. Porque la realidad de todo esto es que el Espíritu primero trabaja en ti y luego a través de ti. Pero estamos tan enfocados en lo que Dios hará en nosotros y a través de nosotros que hemos perdido de vista lo que Él quiere hacer en nosotros. Por eso tenemos tiempo y disposición para predicarle a otros, pero no para oír el mensaje de Dios en nosotros. Hay gente que oye a todo el mundo, pero no oye a Dios, ni se oyen a ellos mismos. ¿Usted sabía que usted tiene que escucharse a usted mismo? Pero ¿cómo usted se va a escuchar si usted tiene tantos ruidos encendidos? Apague los ruidos, póngase en modo mute, y usted verá cómo usted va a escuchar su conciencia hablarle la verdad suya, la realidad suya. Pero más allá escuchará la voz del Espíritu de Dios guiándote y orientándote. Pero ¿cuánto tiempo tienes que no oyes a Dios? ¿Cuánto tiempo llevas? Porque a falta de intimidad, independencia. A falta de intimidad, intereses personales. A falta de intimidad, falta de identidad. A falta de intimidad, falta de autoridad. A falta de intimidad, falta de comunión cercana. Hay alguien que está trayendo el agua de lejos y se ha tibiado en la distancia. Hay alguien a quien Dios le está diciendo: estás pobre espiritualmente, estás ciego espiritualmente y quiero renovarte. Este es un tiempo de hacer órdenes en nuestras vidas. Y quiero que usted se ponga sobre sus pies, por favor. Nos hemos desvinculado del Espíritu del Señor en ese tiempo de intimidad. Y Dios quiere intimidad. Si no hay tiempo para tener tiempo con Dios, entonces no hay tiempo para nada. Yo oro al Señor para que usted tenga sabiduría gerencial y usted sepa ser un buen gerente de la vida nueva que Dios le ha dado en Cristo. Y que usted sepa manejar esta vida de forma integral, entendiendo que aquí lo primero es el bienestar espiritual. Que Dios quiere que tú estés bien espiritualmente. Dios no quiere una iglesia delgada ni anémica espiritualmente. Dios te quiere fuerte. Dios te quiere robusto en el espíritu. Dios quiere un alma que esté en buenas condiciones, un espíritu que esté en buenas condiciones. Dios no te quiere ni desnutrido ni obeso tampoco. No, Dios te quiere balanceado. Dios te quiere liviano en el espíritu. La gente que está balanceada en su ser integral son gente rápida para responder al espíritu. No son como la esposa de Salomón, que prefirió la cama del confort, que prefirió la cama de la pereza antes de levantarse a abrirle según la voz de su amado.
Pero hay algo en la historia que no sé si usted agarró, y es que en medio del tormento y el fracaso de la tsunamita, algo le salvó la vida, y fue el rastro del marido. ¿Sabe lo que es un rastro? Es una huella que indica que él o alguien pasó por ahí. Y yo vine a hablarle al rastro que hay en ti de parte de Dios. Yo sé que todo el que está aquí descuidado tiene que tener un rastro dentro, tiene que tener una evidencia de que Dios pasó por ahí, de que en algún momento hubo intimidad, de que en algún momento hubo un fluir. Yo quiero que viajemos al Monte Carmelo rapidito, porque en el Monte Carmelo, en el monte de la confrontación y de la demostración de quién es Dios, para Elías demostrar quién era Dios, tuvo que descender el poder de Dios. Pero antes de todo, lo primero que Elías buscó fue un rastro en el monte, un rastro de un altar que un día estuvo activo, pero ahora estaba arruinado. Y Elías dijo: aunque este altar está arruinado, por aquí tuvo que haber pasado Dios algún día. Aquí un día tuvo que adorarse Dios en este monte. Por tanto, yo voy a buscar ese rastro, y hoy va a haber una renovación en este monte, porque el Dios que un día pasó en este altar va a pasar de nuevo. Pero yo voy a arreglar el altar para que Dios vuelva a descender de nuevo. Por eso fue que la mujer dijo: me levanté a abrirle a mi amado, pero ya no estaba. Pero ¿cómo se dio cuenta que el amado estuvo ahí? Dos cosas: la voz del amado, pero ya la voz no estaba, pero quedaba el aroma del amado, quedaba el perfume del amado. Y cuando ella se embarró la mano de este perfume, dijo: mi amado estuvo aquí. Y lo que quedaba dentro de ella, el residuo que quedaba en su corazón del amor por el amado, se despertó. Y ahí empezó a ver lo que va a haber en alguien aquí: un movimiento de búsqueda por el amado. Tengo que buscar al amado, tengo que buscar al amado. Y le dijo a la gente: si ustedes ven a mi amado por ahí, díganle por favor que estoy enfermo de amor. Yo no sé si aquí hay alguien que está en agonía. Esa mujer clamó desde la agonía de su alma. Ella dijo: yo estoy enferma. ¿Y sabe qué es lo contrario de estar enfermo? Estar sano. Lo que esta mujer había perdido era la salud de su espíritu, la salud de su alma, y su cuerpo estaba experimentando una agonía. Aquí estamos hablando de salud integral, estamos hablando de crecimiento integral. Pero no puede haber ni uno ni lo otro si no hay un orden integral. Y el orden integral es que Dios desea que usted prospere en todo, pero que también usted tenga salud en el cuerpo. Pero como prospera tu alma, le vine a hablar a una mujer que se alejó, que está tibia, pero le queda el rastro. Le vine a hablar a un hombre que se alejó, pero le queda el rastro. Le vine a hablar a un joven que se alejó, pero le queda el rastro. Alguien grite conmigo: me queda el rastro. Pero diga: el rastro no es suficiente. El rastro te va a servir para encontrarlo. Así que empieza a buscarlo. Empieza a buscarlo. Y por favor, no te tienes que ir lejos. Busca dentro de ti. Porque cuando Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios, él le dijo a dónde estaba. Él le dijo dónde se encontraba: que está dentro de ti. Vamos, búscalo, porque él está en ti y contigo. Escúchame, yo sé que ya estamos unos minutos pasados, pero es que yo siento en mi espíritu que aquí hay gente que tiene distancia con Dios, pero le queda el rastro. No es que ellos no saben de qué yo estoy hablando, porque ellos han tenido intimidad. Fue que se alejaron, fue que se descuidaron, pero te queda el rastro. Vamos, te queda el rastro. Tu espíritu va a despertar por el rastro de que Dios
pasó por ahí, vamos, repara el altar que está arruinado, porque en ese altar volverá a caer fuego. A 6, volverá a caer fuego, volverá a haber manifestación de Dios. Alguien levanta su mano y dele su clamor a Dios. Dígale: como la tsunamita, estoy enfermo, estoy en agonía, sufro por tu ausencia, sufro por tu ausencia. Yo no sé usted, pero a mí, mire, se lo digo a sinceridad, mis peores días es cuando yo me ausento de Él. Mis días pierden color cuando me ausento de Él. Llega un momento que me siento aburrido, la gente me cansa, no me fluyen las ideas, siento que todo se me bloquea, y aunque haga cosas no tengo satisfacción, porque realmente donde hay plenitud de gozo y delicia es en su presencia. Usted podrá tener todo. Dios le está hablando de forma tan personal a alguien que está seco espiritualmente. Y Dios ha escuchado el lamento de tu corazón, la tristeza de tu corazón. Dios la ha escuchado. Quiero que te acerques de nuevo. Quiero que te acerques de nuevo. No te quiero lejos. Quita los medios y las distracciones. Supera ya el muro que te interrumpe. Vamos, quítalo, que te robe el tiempo. Quítalo. Yo no te lo voy a mencionar, tú lo sabes. Levántate de la cama de la pereza. Levántate de la cama del confort. Vamos, diga conmigo: yo quito toda independencia de Él. Vamos, diga: yo quito toda independencia. Yo vuelvo a depender de su voz. Yo vuelvo a depender de mi amado. Yo vuelvo a depender de Él. Vamos, aquí se anunció una jornada de ayuno y oración, y eso es lo que queda. Si ya te conectaste con tu rastro, vamos a buscarlo a Él. Vamos a buscarlo. Has vencido con tu amor. Vamos a buscarlo a Él. Padre, gracias. Padre, gracias por darnos las coordenadas para volvernos a ti. Gracias por darnos las coordenadas. Padre, mira que aquí hay gente con el alma cansada. Aquí hay gente desgastada. Aquí hay gente sufriendo tu agonía, Señor. Pero hoy tu palabra os vuelve a ti. Tu alma se va a rejuvenecer, tu espíritu se va a renovar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero tiene que reparar tu altar. Insisto con el altar. Tienes que reparar tu altar. Mire, en el sistema sacerdotal, Moisés no prendió el fuego, Aarón no prendió el fuego. Esa era tarea de Dios. Dios prendió el fuego. Pero ¿sabe cuál era la tarea de los sacerdotes? Cambiar la leña cada mañana. ¿Y sabe qué representa la leña? La parte tuya, tu devoción, tu respuesta al Señor, tu culto a Dios, tu oración, tu alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaste la leña a tu altar? El fuego lo pone Dios, no lo pones tú, pero tu leña lo aviva o lo apaga. Por eso Pablo dice: aviva el fuego. ¿Cómo lo avivo? Ponle leña al altar. Lo que pasa es que poner la leña es una labor matutina sobre todo, y eso implica abandonar la comodidad del sueño, abandonar la comodidad de la cama, de tus intereses, y ir al altar cada mañana y renovar el fuego. Porque si no, tu altar dejará de arder y tendrá humo. Y yo veo aquí una iglesia ardiendo en el espíritu, y eso es lo que aquí se está empujando. Que haya un despertar y un avivamiento.
Pero necesitamos levantar la espiritualidad. Y esto no me lo han dicho los pastores, pero es lo que yo puedo discernir. Porque aquí hay gente prosperando por fuera. Aquí hay gente que van en buen ánimo, creciendo por fuera. Otros se están preocupando por el cuerpo. Pero ¿qué decir de tu espíritu? ¿Qué decir de tu espíritu? Quiero orden en tu vida. Levanta tu mano. Quiero orden en tu vida. Declaro orden en tu vida. Declaro balance y equilibrio en tu vida. Declaro gerencia en tu vida. Declaro que serás un buen mayordomo de tu vida, de tu tiempo. Nada te va a robar. Vas a poner orden en tu casa. Vas a poner orden en tu trabajo, en tus actividades. Vas a poner orden en los estudios. Que nada te distraiga de tu intimidad con Dios. Que el estudio no te distraiga. Que el trabajo no te distraiga. Que los amigos no te distraigan. Que la diversión no te distraiga. Porque Dios quiere que todo lo tuyo prospere. Pero como prospera tu alma. Te quiero próspero en el espíritu. Te quiero próspero en el espíritu. Eres codiciable, Padre, gracias por tu bendita palabra. Padre, gracias por el llamado a la renovación que tú nos has hecho. Yo doy gracias a ti por aquellos que asumen la palabra y ruego por aquellos que no lo hacen, para que tu espíritu los convenza de camino. Glorifico tu nombre en la congregación de tu iglesia. Amén. Amén. Bendecidos. Bendecidos en el nombre de Jesús. Pero antes, si aquí hoy hay alguien que vino en calidad de visita, pero le va a entregar su vida a Jesús, yo te invito a una oración. Yo oraré junto a ti para que a partir de hoy inicies una nueva vida en Cristo Jesús. Si hay una vida aquí, yo bendigo los pastores y el hermano que están encarnando el mensaje de hoy. Y figuradamente se acercan al altar. Dele un aplauso fuerte al Señor. Si hay alguien más que hoy le va a entregar su vida a Jesús, ven, yo quiero orar contigo. Si quieres recibir el perdón de los pecados por medio de la justificación que es en Jesús, yo te invito. Ven, quiero orar por ti. Es que el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta mujer, Señor. Gracias por ella. Gracias. Gracias por la fe, Señor. Gracias por la salvación. Es que el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús. Qué bendición que hayas estado con nosotros compartiendo este mensaje. Si ha sido de edificación, te invito a que te suscribas a nuestro canal. El Padre quiere seguir bendiciéndote y la Iglesia Círculo de Oración ofreciéndote más contenido para que tú puedas ser edificado. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones. Dios te bendiga.